Aleluya. Dale gloria al Señor y la alabanza. Démosle palmas al Señor. Él es digno de ser exaltado. Él es nuestro Rey y nuestro Dios. Cantémosle con gozo a nuestro Señor. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Una vez más, Él es mi Rey, el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que guía mis pasos, oh sí Señor, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Señor, Él es digno de suprema alabanza. Tú eres nuestro Rey, Señor, y nuestro todo. A ti te damos la gloria. Canta con júbilo al Señor. Oh, si tú eres nuestro Rey y nuestro todo, díselo a Él. El Señor es mi Rey. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey y mi todo, el Señor es mi Rey. Oh sí, Señor. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Una vez más con fuerza les gritó, el Señor es mi Rey. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo. Díselo a Él, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Digno de alabanza. Hermanos y hermanas, en esta mañana una vez más tenemos la oportunidad de meditar en la palabra del Señor y por tanto esta mañana vamos a observar la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 11 de 1 a 19 y Dios nos ayude para entender la palabra del Señor y que veamos esto, lo que es futuro, lo que ha de acontecer en el mundo. Muy bien. Y ahí encontramos la palabra del Señor. Vamos a leer capítulo 11, 1 y 2.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y los hollarán en la ciudad santa 42 meses. Bien, aquí en este pasaje observamos la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de que este templo que dice que mida a Juan, el Señor está dando el orden, profetiza y lo que tiene que hacer para el futuro. El Señor mencionó de que profetiza a muchos pueblos, estos serían los gentiles, profetizaría y lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Por lo tanto, menciona de que posiblemente el templo de Dios va a ser edificada la primera parte del tiempo de tribulación, el templo de Jerusalén, y luego en el cual celebra el culto judío. Está hablando del pueblo de Israel. El hombre de pecado se exalta, pasa a ser adorado. Lo que menciona ahí el texto, dice la Biblia, hermanos, los gentiles ocuparán el templo y hollará 42 meses, dice la palabra del Señor. Encontramos para eso el hombre de pecado se exalta, segunda de Tesalonicenses 2:4, dice la palabra del Señor de esta manera: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, el apóstol Pablo observa lo que ha de pasar más adelante cuando Juan comienza a explicar la palabra en este capítulo 11. Dice que en cual se opone, se levantará con Satanás prácticamente a aquellos que adoran a Dios verdadero, a aquellos que realmente llevan el culto en el templo de Dios. Pero aquella ser se va a levantarse, exaltarse, buscando que le adoren, oponiéndose, llamándose Dios, que le adoren, pero no es Dios. ¿Quién es que haga eso? Satanás hará esto, porque durante el tiempo de la tribulación ocupará el templo de los judíos y por lo tanto él querrá que le adoren. Por lo tanto, el tiempo que encontramos, versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen que 1270 días, vestido de cilicio. Ahora habla la palabra del Señor aquí en cuanto al tiempo. Dice la Biblia, sería realmente 1270 días, dice la palabra del Señor. Esto sería 3 años y medio. Y por lo tanto, la palabra del Señor está mencionando, les dio 2 testigos, profetizar 3 años y medio durante el tiempo de la gran tribulación. Porque la segunda parte de la tribulación y la gran tribulación comenzará estos 2 testigos. Y la Biblia ya nos habla en capítulo 11, 4 y 6. Dice la palabra así: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale de fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerlo daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lloviese en los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas, para convertirlos en sangre, para herir la tierra con la plaga cuantas veces quiera. Muy bien, ¿qué es lo que estamos observando en la palabra del Señor? Dice la Biblia de que habrá 2 testigos. Estos testigos, de su boca, cuando juzgan, realmente sale el fuego. No podrá realmente resistir. ¿Qué cosa se refiere como fuego? De su mensaje, su palabra de estos hombres era como fuego realmente.
y por lo tanto nadie pudiera oponerse, pero él va a sufrir más tarde. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Y nos preguntamos, ¿quiénes son estos dos testigos? Sería Elías, el profeta Elías, y luego Moisés. Muy bien, vamos a leer acerca de Elías, Primera de Reyes 17:1. Dice la palabra del Señor. Entonces Elías tesbita, que era de los moradores de las Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este hombre profeta Elías realmente era un profeta de fuego. En un tiempo tan difícil, profeta Elías realmente fue un siervo de Dios. En tiempos de apostasía, donde idolatría realmente trataba de apagarla al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siendo invadido una y otra forma a través del pecado por los gentiles. En ese tiempo a un rey Acab realmente se había casado con una reina Jezabel. Por lo tanto, era un tiempo de idolatría que el pueblo estaba recibiendo castigo. En ese tiempo, el profeta Elías, realmente su mensaje fue realmente tan fuerte para ellos. Hasta que Elías es perseguido por la reina Acab, porque hubo un concurso de que los profetas de Baal y las profetisas de Acera deberían realmente manifestar quién es el Dios verdadero. Eso vemos nosotros en la historia de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor de que los profetas de Baal y Acera realmente comenzaron a clamar a Dios hasta mediodía desde la mañana. Y no había ningún fuego que cayó sobre su altar o sobre su sacrificio. Pero Elías realmente clamó y Dios contestó su oración. Pocas palabras hasta que su ofrenda de él realmente como profeta de Dios mandó, dice la Biblia, Dios al sacrificio de Elías. Y por lo tanto, Elías es uno de los hombres que aparece realmente en el Nuevo Testamento, aquí cuando el Señor habla en el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando vemos la otra parte acerca de Moisés, ¿cuál labor tenía Moisés en este caso? Vamos a ver el Éxodo capítulo 7:20. Éxodo 7:20. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la voz golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Muy bien, ahora encontramos el gran caudillo, gran siervo del Señor, realmente salvó al pueblo de Israel con tantas plagas de la mano de los faraón y los egipcios. Dice la palabra, este siervo de Dios en un tiempo tan difícil, cuando el pueblo de Israel lloraba, sufría, siendo esclavo más de 400 años. Dios llama a este hombre para poder sacar y llevar a la tierra prometida, para que la palabra de Dios se cumpla en su pueblo, porque la promesa estaba dicha. Y por lo tanto Dios llama a este hombre. Moisés y su hermano Aarón se presentan ante el rey de Faraón con el mandato del Señor, diciéndole de que Dios dijo: golpea delante del Faraón y sus siervos en los ríos. Y de tal manera, en obediencia, golpeó con su vara. En su momento, dice la Biblia, el agua, los ríos se convirtieron totalmente sangre. La plaga del Señor fue tan grande. Y por lo tanto, estos hombres fueron grandes siervos del Señor. Ahora entendemos por otro lado, en el Nuevo Testamento Jesús mencionó acerca de Elías y Moisés. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 17, 1-3. 6 días después Jesús tomó a Pedro y Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol,
Esos vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Hermanos, Jesús, Señor nuestro, dice la palabra, delante de los tres apóstoles, de repente separándoles para mostrar su divinidad, para mostrar algo muy importante, acerca de las cosas futuras para la iglesia también. Ustedes saben muy bien, la palabra nos cuenta acerca de Moisés. Moisés fue sepultado, murió y fue sepultado, dice la palabra del Señor. En otras palabras, murió. Pero mientras Elías no conoció la muerte, Dios arrebató a este siervo del Señor alma y cuerpo. Por lo tanto, pasados muchos años, Jesús quiso presentar a él juntamente con él. Dice la Biblia, aparta a los tres apóstoles y se manifestó, se transfiguró. Realmente transfiguró nuestro Señor Jesucristo. Y estos tres apóstoles no podían verlo, bajaron su rostro. Luego vieron otra vez, mirando a Jesús, Elías y Moisés estaba hablando de ellos, dialogando, conversando con Jesús. Hermanos, aquí aparece que a nosotros nos ayuda, a la iglesia, nos ayuda a entender de que Moisés murió. Muchos de nosotros los creyentes moriremos hasta que Cristo venga. Y otros hermanos vivirán hasta el día que Cristo venga. Por lo tanto, cuando Cristo venga, quiere decir que los muertos en Cristo resucitarán, porque Jesús es la resurrección, es la vida. Mientras otros serán arrebatados con alma y cuerpo, dice la palabra. Es la razón que para nosotros es una esperanza. Jesús quiso mostrarle, pero en este caso, en el Apocalipsis, ya está viendo las cosas futuras. Entonces, estos dos testigos que están al lado del Señor, encontramos, hermanos, es Elías y Moisés. Muy bien. Por lo tanto, encontramos la palabra del Señor, la terminación. Volviendo al tema, Apocalipsis 11, 7 al 10, menciona la palabra del Señor. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Él los vencerá y los matará. Esos cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. En sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hermanos, dentro del pueblo de Israel, francamente, tanto para Egipto era un tormento, dice la palabra Moisés, con las plagas que le traía. Luego, de la misma manera, también Elías, para el pueblo del Señor, cuando caía en el pecado de idolatría, era un tormento para ellos. De tal manera, aquí encontramos, se levanta la bestia, dice la Biblia. La bestia, el ministro anticristo, son las mismas personas. ¿Quién es la bestia? La bestia y el anticristo es la misma persona, que es el anticristo, o sea, Satanás. Cuando vemos el libro de Apocalipsis 6:2 menciona, miré aquí que caballo blanco, dice la palabra, el que montaba tenía un arco y fue dada una corona, salió a vencer venciendo para vencer, dice la palabra. Ahora vemos el libro de San Juan, libro de Primera de Juan, apóstol Juan menciona 2:18. Hijitos, y es último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos, pero esto, por eso conocemos, es el último tiempo. ¿Sabe qué? El apóstol San Juan realmente profetizaba acerca del futuro. Durante el tiempo ya existía creencias anticristianas, siempre tratando de adulterar a la iglesia, como también al pueblo de Israel, aquellos tiempos.
Por lo tanto, Juan mencionaba, y es último tiempo, por lo tanto, hay muchos anticristos, ya salieron, dice la Biblia. Hermanos y amigos, el anticristianismo ha malogrado la obra del Señor para que hoy en día tantas religiones, a través de las tradiciones y costumbres, y así al pueblo de Israel también, el pueblo gentil, el pueblo pagano aquel tiempo, mezclaba para adulterar, para que el pueblo de Dios realmente sea infiel. Hoy en día, Satanás sigue luchando contra la iglesia, metiéndole personas que no conocen a Cristo, se convierten muchas veces creyentes, pero por dentro, dice la Biblia, son lobos rapaces, y va adulterando, va cambiando el plan de Dios. Hermanos, por lo tanto, Juan mencionó estas palabras. La plaza de la gran ciudad es Jerusalén, llamada simbólicamente Sodoma, Egipto. Hermanos, ¿por qué? Porque estos pueblos realmente hicieron sufrir al pueblo de Dios, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la ciudad de Jerusalén. Siendo conocedor de la palabra, no le creyeron, crucificaron, aún bajo el dominio Roma. Dice la palabra, sus cadáveres estuvieron 3 días y medio y no permitirá que sean sepultados. La gente se regocijaba. ¿Acaso no le encontramos cuando Jesús fue crucificado? Toda la humanidad, aún juntamente con los judíos que crucificaron y los paganos romanos, francamente no regocijaban y no creían que Jesús iba a resucitar. Se gozaban, ya desapareció el sectario, ese Cristo, falso Cristo para ellos. Pero no fue así, hermanos. Y por lo tanto, por eso simbólicamente está llamando a Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. Muy bien. La traslación de los cuerpos. Encontramos 11 al 14. Dice la palabra del Señor de esta manera. Apocalipsis 11, 14. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Cayó gran temor sobre los que los vieron. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo, y una nube. Sus enemigos, los que vieron aquella hora, hubo gran terremoto, y la 10ª parte, dice la palabra, la ciudad se derrumbó. Y en el terremoto murieron, dice la palabra, 7,000 hombres, y los demás se aterrizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Ya vendría el segundo ay. Pasado el segundo ay, vendría tercer ay. Hermanos, encontramos cuando Jesús, Señor nuestro, también murió. Francamente, la gente se gozaba. Y estos hombres fueron invitados al cielo. Tanto Elías y el profeta Elías y Moisés, sube acá, fueron llevados por las nubes, revueltos, dice la Biblia, al cielo. ¿Acaso esto no nos ayuda a recordar, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Jesús murió al tercer día, Cristo resucitó. Y los apóstoles, antes de ser elevado, antes que ascendiera al cielo, dice la palabra, estuvieron también con Jesús. Encontramos el libro de Hechos, cómo se fue Jesús al cielo, igual como estos hombres. Dice la palabra, versículo 9, Hechos 1, 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Muy bien, la palabra del Señor, por lo tanto, nos muestra, hermanos, amigos, aquí Jesús se elevó, se fue al cielo, Él volverá un día. Igual como estos hombres fue levantado hacia el cielo, en medio de las nubes, los enemigos vieron cómo se iban al cielo, y le dice la Biblia, tuvieron gran temor y hubo gran terremoto, y murieron más de 70,000 personas.
7,000 personas, dice la Biblia. Y por lo tanto los que quedaron aterrizados, atemorizados. Luego vendría otro gran peligro. Después de estas cosas que has pasado, un gran ay para el pueblo de Israel. Y por lo tanto encontramos séptima trompeta, capítulo 11, versículos 15 al 19. Dice la palabra del Señor: se acerca el reinado de Cristo. En versículo 15 encontramos: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor, es de Dios, de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué estamos viendo aquí? Jesús volverá después de pasado 3,000, 7,000 años, después de gran tribulación, ya es tratando de anunciar las cosas futuras en ese tiempo. Apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, Jesús vendrá. Dice la Biblia: la voz de los cielos caerá. Gran trompeta se tocará, dice la Biblia. Encontramos esto. Hubo grandes voces. Y el mundo, el Señor Jesucristo vendrá para tratar de tomar las cosas en el mundo en tiempo del reinado. Está profetizando lo que va a pasar en ese tiempo. Le encontramos versículo ahora: los 24 ancianos se postraron, adoraron, dando gracias. Hermanos, estos 124, ¿quiénes son? Ya hemos mencionado una y otra vez 12 tribus del pueblo de Israel, 12 hijos del pueblo de Israel, de Jacob. Luego, en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, estos 24 ancianos alrededor de Cristo, allá en los cielos, están en sus tronos. Dice la palabra: y los 24 ancianos que estaban sentados delante del Dios y sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Nuestro Dios, Señor Jesucristo, Todopoderoso, es el Dios Todopoderoso, juzgará. El que eres, el que eras, el que ha de venir, porque ha tomado su gran poder y ha reinado. Jesús, Señor nuestro, reinará, hermanos. Los reinos humanos se acabarán un día. Los reinos humanos no tratan de hacer bien. Hoy en día peor la situación. Pero cuando Cristo venga, establece su reino después de acabar con el juicio. Realmente dice la Biblia, Él guiará al pueblo. De eso está tratando de profetizar esto. Luego llegó el juicio de Dios, 18 y 19. El mismo capítulo 11. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido el tiempo de juzgar. Hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Al ver que tales cosas, dice la Biblia, los reinos, las naciones enteras, realmente se airaron contra el pueblo de Israel, contra Dios aún, por creencia a sus dioses, idolatría. Hermanos, es penoso hoy en día, el país, el mundo entero, realmente están siguiendo a un Dios idólatra. Por lo tanto, dice la Biblia, Jesús vendrá a juzgar a los 7 grupos de personas. Primeramente encontramos a los muertos y dar galardón a los siervos profetas, dice la Biblia. Luego a sus santos. Luego vendrá a los que temen su nombre, grandes y pequeños. Y dice la Biblia, a los grandes, a los pequeños. Y dice la palabra, destruirán a los que destruyen la tierra. Realmente hoy en día aún el hombre mismo va contaminando el mundo. Con su pecado va destruyendo al mundo. Cada vez más encontramos llena de dificultades, hermanos, amigos. Por lo tanto, este juicio del Señor llegará y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía, dice la palabra, el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos, grandes voces. Luego, el juicio del Señor vino para juzgar 7 grupos de personas. Ya mencioné lo que pasa, hermanos. Y por lo tanto Jesús vendrá.
Esto acontecerá. ¿Crea el mundo o no lo cree? Es tiempo de creer en la iglesia, tratar de enseñar la palabra. Este tiempo vendrá hoy en día. Nos preocupamos siempre por las cosas que acontecen. Hay tanta maldad. Unos a otros va matándose. ¿Y quién lo cambia esto? Necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos pedir al Señor. Necesitamos seguir evangelizando. Solo en Cristo hay salvación. Ninguna iglesia salva, ninguna religión salva. Solo Jesús. Por lo tanto, necesitamos acercarnos a Dios. En esta mañana queremos darle gracias a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, muchas gracias. En estos momentos le pedimos de todo corazón, Señor, obra en la vida de nuestro país, en el mundo entero. En vez de buscarte a ti, Señor, el mundo va yendo cada vez más a un precipicio eterno para ser juzgado por sus pecados el mundo entero. Padre, ayuda a cada uno. Rogamos, Señor, que la iglesia preocupémonos ir evangelizando a las personas en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor la bendiga, hermanos y amigos. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, oh sí, Señor, lo que te ofrezco,